Oh, San Valentín. Tenemos de vuelta a esa época del año en donde muchas parejas andan de tortolitos y muchos toman el coraje de declarar sus sentimientos a aquellas personas que roban sus suspiros. Pero esta historia no va así. No es el de un DM acosando a las jugadoras, o la de una jugadora acosando a otro jugador, o esa clase de historia que hemos narrado aquí. Y para no decir más, hoy les traemos... Jugadora intenta seducir al DM tanto en el juego como fuera de él, causando el colapso total del grupo del juego e incluso una ruptura en la vida real. Pero yo le puse Juegos de Seducción, por Podcast Plus One James. Bueno chicos, esta es la única historia de terror real que tengo, y desafortunadamente es una completamente adecuada para el día de San Valentín, aunque de una manera retorcida, acabando con la destrucción total de un lugar seguro para jugar. Toda esta situación fue súbita, extraña e inesperada, con una rápida y completa implosión ardiente del grupo que rivalizó con el de Hindenburg, en términos de repentina y catastrófica destrucción. Así que siéntense, queridos lectores, y disfruten de este relato de engaño, manipulación, cuestionables apetitos sexuales, rupturas y por supuesto cringe. Mucho cringe. Los jugadores. Yo, el DM. Dave, mi compañero de cuarto, jugaba como guerrero, semi-orco. No estuvo presente en la sesión en cuestión. Esto será relevante más adelante. Annie, la novia de Dave, jugaba como una clériga mediana. Rich, un amigo mío y de Dave, jugaba como un excéntrico gnomo hechicero. Trish, la jugadora problemática, interpretaba a un kitsune, un tabaxi reesquineado con zorro, porque por supuesto que sí. Además, nunca podía decidir si su personaje era más gato, más zorro o ambas cosas. Era raro. Volvamos al 2013. Yo estaba en la universidad y jugaba D&D 3.5. Para dar contexto, no encajo en el típico arquetipo del nerd. Soy bastante alto, musculoso y mis principales intereses, aparte de los juegos de rol, son las ciencias duras como la física y las matemáticas, además de las películas geek y los videojuegos. También era jugador de rugby y formaba parte del equipo de la universidad. Después de una de estas reuniones en mi casa, que inevitablemente siempre eran una extraña mezcla de chicos del equipo de rugby, mis compañeros de carrera, estudié física, mis compañeros de piso y sus amigos, entre otros, Dave, Annie y yo estábamos conversando. Sugerí la idea de dirigir una partida de D&D y a ambos les pareció una gran idea. Ninguno de los dos había jugado antes, pero Dave me informó que nuestro amigo en común Rich sí jugaba, algo que yo no sabía. Annie, por su parte, mencionó que tenía una amiga que estaría súper emocionada de unirse, porque estaba obsesionada con los TTRPGs, y así fue como conocimos a Trish. Trish fue la única persona en la mesa que no conocía, a lo que naturalmente la convertía en una especie de carta salvaje. Pero siendo yo una persona sociable, esto no me preocupó en lo más mínimo, y cuando la conocí por primera vez, todo parecía ir bien. Era animada y entusiasta. Tanto ella como Annie estudiaban diseño de efectos especiales y tenía una personalidad artística, apasionada y con un brillo en los ojos que demasiado tarde me daría cuenta de que no era un brillo de emoción, sino el inicio de un cortocircuito en los cables de su cordura. Pensé que sería un placer tenerla en la mesa tirando dados con nosotros. Si tan solo hubiera sabido la intensidad de su complejo de protagonista de anime, quizás habría entendido que el sonido del traqueteo no provenía de su torre de dados, sino de las canicas sueltas rodando en su cráneo. En fin, desde la primera sesión el grupo fue increíble. Los personajes de todos eran divertidos, aunque algo torpes y cliché. Por eso no me sorprendió en lo más mínimo que Trish interpretara el papel de esa barda, coqueteando con todos los NPCs. Nos reímos bastante al respecto y yo respondía con los NPCs coqueteando e ignorándola. De la misma manera en la que lo hacían con los personajes de Dave, quien también intentaba ligar con todo lo que se movía para nuestra diversión, a pesar de su -1 en carisma. Así que pensé que todo era parte del juego y que todos lo veíamos igual. Porque vamos, nadie podría estar tan loco para pensar que dos personajes imaginarios interactuando significa que el DM quería acostarse con ellos, ¿verdad? De cualquier modo, me estoy adelantando un poco. Hubo algunas señales de alerta, pequeñas si las comparamos con los estándares con otras historias. Algunos de los momentos más memorables fueron: Trish tenía una obsesión un tanto extrema con el anime y hablaba de su hombre perfecto, que era una descripción exacta de algún protagonista de un anime del que no recuerdo su nombre. La manera en que describía a su tabaxi, o Foxflock, como ella insistía en llamarlo, con frases como ojos grandes e inocentes de cervatillo,
curvas juguetonas y caderas balanceándose. En una ocasión apareció con orejas de zorro puestas. En ese momento pensé que simplemente se estaba metiendo en su personaje, lo cual en un sentido profundamente inquietante era completamente cierto. Y mantenía el contacto visual conmigo por periodos incómodamente largos. Pero como yo, con mis estadísticas de sabiduría en la vida real, nunca conecté los puntos de que ella podría estar interesado en mí, por si la dirección de esta historia aún no era horriblemente obvia. Me estaba divirtiendo con el grupo y disfrutando la inmersión. Todos pasábamos mucho tiempo hablando en personaje y metiéndose de lleno en el juego. Incluso Dave y Annie, quienes al principio habían estado un poco inseguros con el rol. Trish, por otro lado, casi nunca hablaba fuera de personaje. Otra pequeña bandera roja que ignoré por completo, pero que, en retrospectiva, resaltaba entre las demás. Y así, querido lector, comienza la fatídica noche. Cabe mencionar que Dave, mi roomie, no estaba presente en esta sesión. Fue una sesión con mucho rol narrativo. La anterior había sido una batalla considerable contra uno de los villanos y también habíamos terminado un pequeño arco secundario de la historia. Así que hubo mucho saqueo, pago de deudas y favores, recepción de honores, borracheras en la taberna y el grupo siendo llevado en hombros por el pueblo liberado. Todos los clichés clásicos. Esto coincidió con el final del periodo de exámenes de nuestro segundo año de universidad, así que estábamos en un estado de ánimo similar a la vida real. Todos la estábamos pasando increíble en una sesión relajada, bebiendo bastante, tanto en el juego como en la vida real. Todos sonreían y se divertían. Entonces Trish decidió que esta era la noche. Iba a intentar acostarse con el fornido tabernero humano, con el que había estado coqueteando durante toda la campaña cada vez que el grupo visitaba este pueblo. Solo en retrospectiva me di cuenta de que este NPC era el que más se parecía, aunque ni siquiera tanto, a mí en su descripción, y ella lo había elegido de manera insistente. En fin, en medio del festejo por la derrota del villano y la celebración del pueblo, logró su tirada de seducción contra este pobre tabernero. Hice una broma sobre cómo iba a terminar esa velada. Sexo felino muy rasposo, por el cual probablemente el tabernero iba a necesitar vendas por la espalda, e intenté cerrar la escena con una cortinilla. Pero Trish no lo iba a permitir. Interrumpió describiendo con lujo de detalle cómo su personaje esperaba a que el tabernero fuera a buscarle más bebidas. Se quitaba toda la ropa, se ponía una de sus finas camisas y lo esperaba en su cama en una pose seductora. Mientras comenzaba a ronronear. Tenía una expresión lasciva y espeluznante en los ojos mientras lo narraba. Pero bueno, había tomado un par de tragos y estaba demasiado metido en personaje. Intenté retomar la historia con un "y cuando te ve cierra la puerta detrás de sí" con una sonrisa. En fin, de vuelta en la taberna, Copeland Drunk está en medio de su absurda actuación de jarros levitantes cuando Trish vuelve a interrumpir, esta vez haciendo un leve puchero. Describe cómo su personaje mira fijamente con sus ojos verdes. Mis ojos no son verdes, pero el del NPC había sido descrito con ojos azules. Y pasa sus dedos con garras por sus cabellos castaños. De nuevo, como habrás adivinado, coincide conmigo y no con el NPC. Ahora me está mirando fijamente como si yo fuera un filete de caricatura. Rich se da cuenta de esto y parece tan incómodo como yo. Annie se está riendo. Asumí que era solo risa nerviosa, pero no. Esta vez corté la escena de manera bastante firme, pero Trish parece extrañamente satisfecha y pasa el resto de la sesión, que dura menos de media hora, simplemente mirándome y cruzando miradas con Annie. Al final de la sesión, estoy sentado con los tres, terminando nuestras bebidas antes de que se vayan a casa. Trish pide usar el baño y se excusa. Annie entonces se levanta, declara que se va a casa y pregunta si el pobre e inocente espectador Rich le acompañará a cruzar el campus. Salen abruptamente. Espero a que Trish salga de mi habitación. Pasan 5 minutos. En este punto pienso, si está haciendo sus necesidades ahí, esto ya tomó demasiado. Así que entro a mi habitación preparándome para llamar a la puerta del baño. ¿Y qué demonios veo? Veo a Trish. Y querido lector, ¿qué crees que está vistiendo? Exacto,
Hay una pila de su ropa interior al pie de mi cama, y lo único que lleva puesto es una de mis camisetas y sus malditas orejas de zorro. Está recostada en lo que aparentemente pensó que era una pose seductora, como si la única vez que hubiera escuchado la palabra seducción fuera en japonés y la frase terminando con senpai. Y por si esta escena no fuera ya lo suficientemente absurda e insólita, además se pone a ronronear antes de lanzarme una mirada, que básicamente consistía en meter la mayor parte de su labio inferior bajo sus dientes, como si intentara devorarse la propia barbilla, y parpadea rápidamente, como si intentara comunicar algo en código Morse. Ahora bien, Trish no es de ninguna manera una mujer poco atractiva, ni siquiera en medio de un ritual de apareamiento más extraño de cualquier cosa que haya escuchado de narrar a Sir David Attenborough. Pero no me atrae en lo absoluto, no la veo de esa manera y sinceramente me parece un poco rara. Sorprendente, lo sé. Esto debería de ser razón suficiente por sí sola, pero ¿qué? Lo que lleva esto de simple, incómodo y vergonzoso a sorprendentemente inapropiado es que en este momento yo tenía novia, algo que tanto ella como todos en la mesa sabían. En este punto estoy parado en un umbral de la puerta, probablemente con la cara de alguien que acaba de ver un maldito fantasma, y mi cerebro se ha convertido en papilla, tratando de descifrar el incomprensible espectáculo que se desarrolla ante mis ojos. Entonces ella deja de meterse la barbilla en la boca y dice: si quieres recuperar tu camiseta, tendrás que quitármela tú mismo. Ahora sí, estoy legítimamente enojado con ella por este nivel de comportamiento inapropiado. Le digo tan calmadamente como puedo que puede quedarse en la camiseta, pero que necesita irse. Ella me fulmina con la mirada y ojalá estuviera bromeando, me sisea como un gato. A pesar de lo increíblemente incómodo y molesto que me siento, es un acto de tal absurdo y ridiculez que no puedo evitar soltar una carcajada. Ella pierde completamente el control, agarra su ropa en un bulto y sale corriendo de mi apartamento vistiendo solo mi camiseta, ni siquiera detenerse a ponerse ropa interior, gritándome todo el camino. Aparentemente, Annie o Rich habían olvidado algo, así que estaban a unos 100 metros de distancia, caminando de regreso hacia los apartamentos. Ellos y todos los demás de alrededor ven a esta mujer, zorro gato, 2/3 desnuda, teniendo un berrinche monumental por haber sido rechazada, montando un espectáculo en el patio, que está rodeado por varios bloques de residentes estudiantiles, sin mencionar a otros estudiantes que simplemente están fuera en ese momento. Me habría sentido mortificado si no estuviera demasiado ocupado oscilando entre la incredulidad absoluta y reprimiendo un ataque de risa incontrolable. Annie corre y le pone su abrigo encima a la hora histéricamente llorosa a Trish. Y luego empieza a regañarme, llamándome egoísta e ingrato y diciéndome que Trish es mejor para mí que mi entonces novia. Estoy en completo estado de shock e incredulidad en este punto. Esto es totalmente fuera de lugar para Annie. Sin saber qué hacer en medio de este colapso bizarro y humillante para todos, simplemente le hago un gesto de disculpa y una mueca a Rich. Entro y cierro la puerta. Llamo a Dave y le cuento lo que acaba de pasar. Está tan perplejo, sorprendido y enojado como yo, especialmente después de describirle la reacción de Annie. Él la llama y le exige saber qué carajos está pasando. Resulta que Trish y Annie habían planeado los eventos de la noche juntas. Annie le había informado a Trish que Dave no estaría presente, haciéndole una buena noche para que hiciera su movimiento. Y Trish aparentemente había detallado el resto de su peludo y desastrosa estrategia de conquista. Esto también explica por qué Annie se estaba riendo de las travesuras en el juego de rol de Trish antes de la noche y por qué convenció abruptamente a Rich de irse con ella cuando Trish pidió usar mi baño. Esto al parecer era la señal. Dave me llamó casi 2 horas después, lo que para ese momento ya eran casi las 4 de la mañana, y me dijo que había tenido una gran pelea y una discusión a gritos con Annie por teléfono, y que habían terminado su relación. Al día siguiente recibí un mensaje de Rich diciendo que ya no quería jugar con nosotros porque no podía manejar tanto drama, aunque le aseguré que Trish no volvería a estar presente. No podía culparlo por su decisión de irse, considerando el amargo recuerdo que le dejó todo esto. Bloqueé el número de Trish casi inmediatamente después de que se fue,
y la única comunicación que tuve con Annie fue un mensaje de texto que simplemente decía, cabrón. Después de eso, también la bloqueé. Dave y yo nunca volvimos a jugar D&D juntos, aunque seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Así que ahí lo tienen, mis queridos lectores. Esa es mi única historia de terror y la mayor parte de ella no tuvo absolutamente nada que ver con el juego en sí. A veces el acosador raro y depredador no es un nerd con barba de cuello viviendo en un sótano, sino una chica bonita de la mitad de su tamaño con más tornillos sueltos que ese mueble de Ikea que tu abuela intentó armar. Quien aparentemente cree que su actuar como mujer gato zorro de anime es la cúspide de la seducción. ¡Jefe! ¿Me puede pasar el spray? Necesito correr a esa gata rompehogares. Muy bien, chicos, después de haber corrido a esta gata / zorra que nos describieron en esta historia, estoy bastante impresionada que el DM no la haya corrido cuando se puso en esas actitudes tan lascivas hacia él. Digo, entiendo un poco el tema de que para los caballeros sea más difícil manejar la situación para evitar cualquier tipo de malentendido, pero esta chica ya se había pasado de lista y por lo que nos comenta en la historia, sí estaba de gata rompehogares, entonces merecía ser frenada de la manera más rápida y brutalmente posible. Me impresiona que también su amiga estuviera ayudando a la moción de esto. No lo puedo entender. ¿Dónde está la sororidad que generalmente las mujeres deberíamos de manejar? Digo, ay Dios, no puedo comprender en qué cabeza le estaba entrando de que una le gustaba y dos que a él le agradaban esa clase de fetiches. Digo, no había ningún momento que lo hubieran mencionado. También me llamó mucho la atención de que el autor de esta historia tratara de decir que no era un nerd, cuando luego te empieza la descripción y dices, es un nerd, no hay otra manera. Que estudies física, matemáticas o que estudies abogacía no te exime de tus gustos y que seas alguien que le gusta mucho. Digo, en la vida real yo estudié ciencias y practico artes marciales y me gustan los juegos de rol. No veo el por qué la connotación negativa que le está dando. Digo, supongo que en su entorno lo ven mal. Y yo creo que lo voy a frenar hasta aquí porque el video ya se está volviendo un poco largo. Y recuerden, chicos, el acoso en cualquiera de sus modalidades está prohibido. Y eso aplica de DMs a jugadores y de jugadores a DM. Chicos, esto es todo para el día de hoy en la Taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos sus suscripciones, comentarios, píquenle a la campanita y no olviden sus propinas. Y no se les olvide que tenemos en la sección de la descripción un correo para que nos manden sus historias de terror o su fanart. Dicho esto, solo nos queda decir... ¡Hasta luego, aventureros!